El proceso de desafuero que se le sigue al magistrado Eduardo Jaime Escalante ha abierto la discusión sobre ese privilegio del que gozan ciertos funcionarios. ¿El fuero debería ser eliminado para todos los funcionarios, incluyendo el presidente de la República, o es necesario delimitarlo a ciertos delitos y funcionarios, desde luego? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros en este miércoles que vamos a conversar con nuestros invitados sobre los principales temas de agenda en la discusión legislativa. Por ejemplo, elección de Procurador General de la República, todo este tema que tiene que ver con el debate sobre el desafuero, ley de amnistía y, si el tiempo nos alcanza, también ver si incorporamos todo esto que está ocurriendo alrededor de la eliminación del Tratado de Libre Comercio El Salvador-Taiwán. Bueno, varios temas en agenda. Queremos agradecer esta noche que nos acompañan en nuestros estudios Nidia Díaz. Ella es jefa de fracción del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN. Nidia, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, William. Muchas gracias. Buenas noches, colegas diputados y a toda la población que esta noche nos está viendo. Muy buenas. Bueno, excelente. También agradecemos a René Portillo Cuadra. Él es diputado del Partido de Oposición, Alianza Republicana Nacionalista Arena. Diputado, bienvenido, un gusto. William, buenas noches a tus fieles televidentes y desde luego un gran gusto compartir con los colegas diputados. Excelente. También está con nosotros Rigoberto Soto, él es diputado de la Gran Alianza por la Unidad Nacional. Está del otro lado, pero lo saludo desde acá. No, gracias, William, gracias por la invitación. Qué gusto estar contigo, con los televidentes y pues compartir con colegas diputados como Nidia y con el doctor Portillo Cuadra. Excelente, varios temas puestos en la agenda. Obviamente yo entiendo perfectamente que no necesariamente ustedes pertenecen a las comisiones que están haciendo los análisis, pero finalmente son discusiones públicas, abiertas, que de alguna manera terminarán también ahí en la discusión a nivel del Pleno, ¿no? Que ustedes tendrán que levantar la mano, por lo tanto entonces son temas que podemos abordarlos perfectamente esta noche. Nidia, para comenzar, me interesa un poco conocer así rápido entonces la opinión del FMLN sobre todo este proceso de desafuero en el caso del magistrado Eduardo Jaime Escalante, pero en la discusión, más que el caso concreto es porque se abre todo esto de hasta dónde el desafuero puede entrar a la discusión pública en términos de decir, bueno, el desafuero es un privilegio que se otorga a ciertos funcionarios, hasta dónde esto puede terminar generando o alimentando dentro de la percepción de la opinión pública el hecho de que este privilegio se convierta más en un mecanismo casi que de impunidad. Bueno, FMLN y el grupo parlamentario del Frente, desde el jueves pasado, propusimos al Pleno un recomendable para que el fiscal inmediatamente mandara el requerimiento, dado que el hecho sucedió el día lunes y el martes fue presentado ante el presidente de la Asamblea el magistrado, ¿verdad? Sí. Entonces decíamos, ¿por qué se ha tardado tanto el fiscal? Pero ese día, jueves pasado, no tuvimos los votos suficientes, solo 21, pero de todos modos el día viernes llegó la nota de requerimiento para que la Asamblea empezara pues el proceso de desafuero. Hemos sido muy activos. El lunes hicimos una conferencia de prensa por un lado, para pedirle al presidente ese mismo día convocara a todo el Pleno para que se llamara a la Comisión de Legislación e inmediatamente empezar a trabajar hacia un dictamen relacionado a la comisión. Y por otro lado, hicimos una propuesta de reforma constitucional en la dirección que tú me estabas preguntando, para que se reforme el artículo 36 de la Constitución, que le da el fuero a los funcionarios públicos que están en los otros órganos del Estado, y el artículo 38 de la Constitución, que le da el fuero a los diputados en todo tipo de delitos. Entonces la reforma va encaminada a que se excluyan en este momento 3 delitos, ¿verdad?, del fuero hacia todos los funcionarios, tanto de los otros órganos, el Ejecutivo, el Judicial, el Ministerio Público y la Asamblea también, sobre los delitos que atentan contra la libertad sexual, los delitos que son de feminicidio y los delitos que son graves
que atentan contra la niñez y la adolescencia. Es decir, delimitar delitos, pero no necesariamente decir quitémosle totalmente el fuero totalmente al funcionario. Estamos discutiendo esa propuesta y esa posibilidad, pero hoy por hoy nos detuvimos en estos que son inminentemente relacionados a esta coyuntura y que obedece también a la escalada que ha habido de abuso sexual hacia la niñez entre el año 2013 al 2017. Han habido más de 11.000 casos de agresión en violaciones sexuales, estupro, etcétera. Entonces, ese es el sentido. Y ha sido las niñas las más afectadas, que han salido embarazadas, y también las mujeres. Entonces, eso va dirigido a esta coyuntura y a esa situación que hemos venido cargando. Diputado Portillo Cuadra, insisto en la pregunta, es hasta qué punto es delimitar o simplemente también en algunos casos eliminar el fuero a ciertos funcionarios. Bueno, es un tema que hay que discutir. El privilegio constitucional del fuero no es hacia la persona, es hacia el cargo. Hay que analizar profundamente si es necesario que continúe esta garantía. Yo quiero decirte que en este caso que ha causado conmoción social, se han dicho muchas cosas en redes que han sido algunas muy acertadas, otras de manera tendenciosa se han distorsionado los hechos. Quiero decirte que el día 18 ocurrieron los hechos. El día 19 se puso la denuncia ante la Policía Nacional Civil. El mismo 19 se instruyeron las diligencias y se puso a la orden de la Asamblea Legislativa el magistrado que está siendo denunciado, y 3 días después, es decir, el 22 de febrero, que era viernes, a las 3:56 se remite a la Asamblea Legislativa por parte de la Fiscalía la denuncia formal. Entonces, este es un proceso sumamente ágil. Lo que pasa es que, como todo proceso de desafuero, lleva un debido proceso legal. Y este debido proceso legal inicia obviamente con un dictamen de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en donde lo único que se dictamina es si la denuncia reúne los requisitos del requerimiento fiscal. Y un día después se conforma la comisión y el día siguiente ya estamos, que es ahora, estamos en el proceso. Entonces creo que ha sido un desafuero, un proceso de desafuero bastante acelerado, en donde se han respetado las garantías. Pero el tema de fondo acá es si es necesario realmente mantener el fuero o no. Si se ve desde un punto de vista de inmunidad e impunidad, por supuesto que es totalmente descartado. Pero el fuero bien utilizado es una garantía que le da al funcionario, sobre todo a los diputados, le da la garantía de ejercer en debida forma el cargo que ostenta. Ya te pudieras imaginar si por cada declaración que uno hace, por cada votación que uno hace, lo puedan increpar otros funcionarios o la población, prácticamente cualquier ciudadano, cualquier funcionario estaría vulnerable a eso. Sin embargo, hay que analizarlo. Yo tengo mi propia lectura de esto, te voy a ser sincero, tengo mi propia lectura y te la voy a decir de una vez. En breves líneas, entonces. El fuero protege, es una garantía que protege de prejudicialidad en delitos comunes y en delitos oficiales. Para mí, el fuero no debería de contar en delitos oficiales. ¿Sabes por qué? Porque los delitos oficiales son aquellos que se cometen en el ejercicio de las funciones del funcionario público. ¿Sí? Ejemplo, si alguien te dice a ti de que como funcionario has alterado una licitación, de que probablemente hay enriquecimiento ilícito, esa alteración al orden en el ejercicio de tus funciones no debería estar sujeto a un fuero y debería de pasar inmediatamente a la investigación judicial. En cambio, en los delitos comunes existe la situación de que alguien pueda arreglar una determinada trama, va a la fiscalía o a la policía, te denuncia y si encuentran mérito desde ese momento te van a traer. Imagínate que el día siguiente tengas una votación de un funcionario de votación calificada y tu voto decida si ese funcionario debe ser electo o no. Cualquier ejercicio abusivo del poder público te manda a traer un par de diputados y se acaba la votación. Eso es peligroso en un Estado de Derecho. Perfecto. Diputado Soto, porque aquí hay un tema de clamor bastante generalizado, si ustedes lo ven en redes sociales, en los comentarios públicos, que tiene que ver el caso ahora centrado en el caso particular del magistrado Eduardo Jaime Escalante, pero
que tiene que ver entonces con el tema de impunidad, la sensación que puede haber de que incluso se está observando de qué tanto celeridad le está dando la Asamblea Legislativa al procedimiento, no de irrespeto a los pasos y a los procesos, sino de la agilidad. Bueno, William, para contestarte, pues primero, el fuero no es sinónimo de impunidad. La Asamblea ha seguido el debido proceso y lo ha hecho en los tiempos que los encargados de presentar las denuncias tenían que hacerlo. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa no podía constituir una comisión de desafuero si no había una solicitud de la Fiscalía General de la República. Y la solicitud llegó a la Asamblea el día viernes, cuando la Asamblea casi estaba cerrando ya. Inmediatamente el doctor Norman Quijano el día lunes llamó a plenaria extraordinaria para empezar los pasos que hay que seguir en el debido proceso que manda la Constitución. O sea, porque tampoco podemos violentar lo que dice la Constitución. Y decirte que el fuero no es impunidad, porque si el fuero fuera catalogado como impunidad, el señor magistrado no estuviera detenido en este momento. O sea, a él se le detuvo según lo que le correspondía a cada institución. La policía lo capturó, lo pasa a la orden de la Asamblea Legislativa y, en fin, la ciudadanía conoce pues el debido proceso que hasta este momento se ha venido realizando. A veces las redes sociales se transgiversó que algunos partidos políticos no le queríamos dar celeridad a la solicitud o a lo que la ciudadanía pedía, que era que se iniciara rápido pues el desafuero a este magistrado, pero nosotros como diputados hemos seguido el debido proceso y como partido Gana, pues nosotros estamos dispuestos a que si él es encontrado culpable, como aparentemente se ha vendido, pues creo que serán los tribunales correspondientes los que lo van a dictaminar y nosotros pues seguir en el tema pues del desafuero. Para cerrar este segmento, ¿la Asamblea puede tener hasta 60 días si fuera el caso o cuál es el tiempo establecido? Bueno, el reglamento interior de la Asamblea plantea que como tiempo máximo son 60 días. Incluso esos 60, incluso esos 60 días pueden ser prorrogados, pero eso dependerá de la celeridad, que quiero decirte con mucha propiedad. Felicito al diputado Velázquez Parker, quien ha fungido como presidente estos últimos días de la Comisión de Legislación, quien ha conducido con el debido proceso legal, y la diputada Cristina Cornejo, que es la presidenta de la Comisión de Desafuero, quien también ha seguido un debido proceso legal de manera muy diligente, a tal punto de que ya se ha notificado la apertura a pruebas para el próximo viernes. Bueno, excelente. Nos quedamos en el punto, hacemos una pequeña pausa comercial. Regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Nidia, a ver, un poco para ir concluyendo sobre este punto que tiene que ver con el desafuero, entonces, con el proceso que se está siguiendo contra el magistrado. A ver, Portillo Cuadra, el diputado Portillo Cuadra decía hace unos minutos, entonces si pueden tener un máximo de 60 días, puede ser menos, pero ha habido antecedentes ya de estos procedimientos en los que ha actuado la Asamblea Legislativa, ¿no? Sí. Usted mostraba hace algunos minutos, fuera de cámara, desde luego, un poco en los cuales han participado y ha habido procedimientos de desafuero contra varios legisladores. Claro, es decir, estaba ¿tienen haciendo algún una memoria, de eso? claro, estaba haciendo una memoria de desafuero, ¿verdad? En el año 90 tuvimos el desafuero a Manuel Inocente Morales Herlings, diputado suplente, por una denuncia de corrupción en su contra. Tenemos en el 2006, en noviembre, a Roberto Carlos Silva Pereira, del PCN, para que respondiera ante autoridades judiciales por acusaciones de lavado de dólar. Tenemos el 14 de diciembre de 2016 a Mario Osorio, diputado parlamentario centroamericano, suspendido en sus funciones, ¿verdad? Él tenía también acusaciones de corrupción. Tenemos el 11 de septiembre del 2012 al diputado de Gana, Rodrigo Samayoa. Me estaba contando el diputado acá que, pues sí, toda esta situación fue por la ex esposa que lo acusó, ¿verdad? Y de ahí tenemos a la diputada Ana Vilma de Escobar de Arena en el junio del 2014. Ella, el dictamen no fue favorable para el antejuicio, pero sí se desaforó, igual que Roberto Dawinson, ¿verdad? Entonces, han habido precedentes en que se ha demostrado que, aunque tengamos el procedimiento privilegiado, ¿verdad?, de un antejuicio,
cuando te desafueran, pues empieza a investigarte y si sos responsable, tenés el desafuero. ¿Usted cree que estos casos son suficientes para demostrar que entonces en la Asamblea tampoco se ha abusado de ese privilegio? Claro, este caso y muchos más, ¿verdad? Lo que debemos de trabajar en función de lo que la gente tiene en la expectativa, que seamos funcionarios correctos, que cumplamos con la Constitución, con honradez, y creo que nos evitaríamos todos estos problemas, ¿verdad? Y precisamente el espacio que se le da, por lo expuesto que está también un diputado a todas estas corrientes de difamaciones, etcétera, es el procedimiento, ¿verdad?, de que se instala una comisión de antejuicio que viene a hacer pruebas de cargo, de descargo, y hasta que no está demostrado, pues no se puede desaforar a la persona, para que se vaya con el procedimiento común que tienen todos los ciudadanos. Por ejemplo, en este caso concreto, la gente aclama, ¿verdad?, porque hay una acusación de una agresión sexual sobre una niña de 10 años. Claro. Entonces, claro, si él no tuviera este fuero, inmediatamente ya estuviera detenido y estuviera un proceso abierto de juicio contra él, donde también se tiene que demostrar su culpabilidad en una esencia. Sí. Ahora bien, diputado Soto, pero entonces hay que abrir la discusión de si hay que delimitarlo entonces en algunos casos particulares, porque bueno, la diputada Díaz dice, el FMLN ha presentado una propuesta, en el caso sería feminicidios, delitos contra la libertad sexual y ¿no?, aquellos graves que atentan contra la niñez y la adolescencia. En eso, de manera Como particular. la trata, ¿Habría todo que eso. pasar a eso? Sí, nosotros consideramos que ante la propuesta que tiene actualmente el FMLN habrá que ser analizado en la comisión. Nosotros De legislación. de legislación, o sea, no vemos nosotros siempre y cuando en este caso de delitos, pues primero que no tienen nada que ver con la función del diputado, pues. O sea, el doctor Portillo Cuadra mencionaba algunos casos que se podía dar ante la detención de algún funcionario para poder llegar a cualquier anormalidad que se puede dar. El doctor contaba entre cámaras de un diputado allá por el 52 que fue detenido porque el voto de él era decisivo. Para nombrar al presidente. Para nombrar al presidente de la República ante un empate que había habido. Había que tomar la decisión en la Asamblea Legislativa. Había que tomar la decisión en ese momento, así era la ley en la Asamblea Legislativa. Sí. Pero hoy por hoy delitos pues como feminicidio, violaciones, el caso de abusos de menores, pues que son cosas que están saliendo a la luz con bastante frecuencia, pues creo que valdría la pena revisar, excluir a los funcionarios que gocen de fuero en esos temas. O sea, consideramos nosotros que son temas que no tienen nada que ver para el ejercicio de la profesión o el hecho de estar fungiendo en un cargo público. Sí, ¿el Partido Arena ha presentado propuesta o no? ¿O tiene propuesta alrededor del tema? No, nosotros como partido no hemos presentado una propuesta en concreto sobre este tema, pero a mí sí me llama la atención y quiero aclarar un tema. Las personas que muy bien ha citado la diputada Nidia Díaz, que enfrentaron procesos de desafuero, la mayoría de ellos, con excepción de 2, fueron por casos eminentemente delictivos. Pero en el caso de Roberto Dabuizón y de Ana Vilma de Escobar, ellos fueron perseguidos políticos. Y te quiero contar algo que no sé si la población lo sabe o lo recuerda o no. ¿Sabes que para iniciar el proceso de desafuero de Ana Vilma y de Roberto, otros partidos, excluyendo a Arena, modificaron el reglamento interior de la Asamblea Legislativa para obviar el paso de que fuera el fiscal quien pusiera la acusación? Entonces, reformaron en un jueves el reglamento interior de la Asamblea, el viernes fueron a poner el antejuicio contra ellos 2 por un conflicto que había con el expresidente Funes, y el día lunes ya tenían montada la comisión. O sea, entonces, una modificación express, claro, hecha tanto es así que la Sala de lo Constitucional declaró en los amparos respectivos de que esa violación y esa reforma con fraude de ley hecha al reglamento invalidaba el desafuero. ¿Y se volvió después entonces al estado Claro, original? por supuesto que sí, se volvió al estado donde estaba. Ese es un punto. El otro punto que quiero abordar, mira, en lo particular, no como fracción porque no hemos abordado el punto, pero en particular quiero decirte que no me parece como muy sano entrar a una tipología de que este delito sí y este delito no, porque entonces nos perdemos en la tipología y puede ser confuso. Quiere decir que si alguien atenta contra la vida de un hombre, entonces el fuero le vale. Si atenta contra una mujer, entonces no vale.
ese tipo de ambivalencias, de conflictos jurídicos, tratándose del mismo bien jurídico protegido, nos puede llevar a confusiones. Entonces, ¿usted lo ve eso aquí el tema aplicaría en el caso de la propuesta del FMLN? Sí, aquí el caso yo lo veo de manera diferente. O todos en el suelo o todos en la cama. O quitamos el fuero para todos los delitos o lo mantenemos. O estudiamos la otra posibilidad, que esa es la que yo comparto desde el punto de vista doctrinario y jurisprudencial, es que en los delitos oficiales es que no debe valer el fuero, porque tú no podés valerte del poder político como funcionario para delinquir, para defraudar al Estado y valerte del mismo poder político y público que tenés para obviar el delito. Sí. Ahí es donde yo veo... Hasta se ha hecho una ley especial de violencia contra la mujer, es decir, la ley es para una vida libre de violencia. Ahí es donde se tipifica el feminicidio, por la gravedad. Cambio el ejemplo, Nidia. Por la gravedad. Cambio el ejemplo, sí. Tenés toda la razón, cambio el ejemplo. Quiere decir que entonces el fuero te va a valer para un secuestro, pero no para temas de libertad sexual. ¿Sí? El secuestro es un delito gravísimo. Entonces caemos en la tipología. Por eso creo que o todos en el suelo o todos en la cama con el tema del fuero, porque si no, entraríamos a hacer una lista de delitos. Solo eso llevaría a una confusión de bienes jurídicos protegidos. Entonces creo que aquí la discusión central es, como muy bien lo dijo el diputado Rigoberto Soto, no debe verse el fuero como inmunidad ni como impunidad, sino como una etapa de prejudicialidad que protege el cargo, no la persona. Te voy a poner otro ejemplo, tal vez me doy a entender. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, en el caso de un juez que lleva un caso delicado y que hacen que provoque un accidente de tránsito provocado y el día siguiente va a pronunciar sentencia y la va a leer frente a las partes? Pero la agresión si a no las tuviera niñas, fuero, la violación a las niñas son delitos eso es graves, totalmente alarmantes. de acuerdo. Y yo decía al inicio que hemos comenzado con esta propuesta por la coyuntura misma y por el antecedente que en 10 años se han cometido más de 11.000 violaciones contra la niñez, contra las mujeres, la adolescencia, y también que por supuesto estamos discutiendo si lo ampliamos, ¿verdad? Si hacemos una propuesta, pero para comenzar, estos delitos que conmueven a la sociedad, que han llevado a desarrollar y aprobar en la Asamblea Legislativa una ley especial para una vida libre de violencia, y se caracteriza todo el feminicidio, ¿verdad? Y sobre todo los delitos contra las niñas que salen embarazadas, los adolescentes. Es alarmante todas las cifras, no voy a estar mucho explicando, pero sí han conmovido, y es donde nosotros hemos atendido ese llamado. El 54% somos mujeres prácticamente en el país. Claro. No es que yo me ponga que no existe una sociedad integral, pues donde hay hombres y mujeres, sino que estamos hablando de lo que han llevado al grupo parlamentario FMLN ahorita a proponer una reforma constitucional para que no gocen de fuero ningún funcionario público, y los diputados incluidos, pues el artículo 236, 238, fueron de esos 3 tipos de delitos que son graves. Bueno, mucho trabajo entonces para la Comisión de Legislación, y también porque tenemos para poder hacer reflexión en el siguiente segmento este tema que tiene que ver con la reconciliación nacional en este país. El diputado Parker al menos públicamente ha presentado una propuesta que él ha denominado Ley de Reconciliación Nacional. Platicamos de este tema después de la pausa comercial. Regresamos. Continuamos en 8 en punto conversando con los diputados René Portillo Cuadra del partido Arena, Rigoberto Soto del partido Gana y Nidia Díaz, diputada del FMLN, jefa de fracción. El otro tema que me interesa también que abordemos y analicemos en este momento es el que tiene que ver con este tema de reconciliación nacional. Rodolfo Parker, el jefe de fracción del PDC, ha trabajado una propuesta que son más o menos 18 artículos, si no mal recuerdo, en la lectura que estaba haciendo, y él propone así, en el nombre de Ley de Reconciliación Nacional, y habla ahí, por ejemplo, de que en el artículo 1 se concede amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas, independientemente del sector al que hubieran pertenecido. Dice que en cualquier forma hayan participado en la comisión de delitos políticos comunes conexos con estos y en delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de 20. Continúa, ¿no?, en el artículo 1, pero más adelante me llama la atención porque en el 2 él hace referencia a un tema que creo que es importante, y es que, por ejemplo, aquí se dice que en lo que respecta a hechos delictivos que con base en el decreto internacional puedan ser calificados como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario, independientemente
del sector al que hubieran pertenecido sus autores serán sometidos ante la justicia para que sean sujetos de investigación acorde a los parámetros de esta ley. Y luego ahí se habla de excepciones en aplicación de esta amnistía, ¿no? Y hacía referencia incluso hoy por la tarde él en algunas declaraciones sobre el artículo 2, porque estaba hablando ahí del tema de delitos de lesa humanidad, porque en algún momento determinado decía prácticamente que lo habían crucificado a él porque había hecho una propuesta y que era prácticamente una amnistía total. Diputado Portilla Cuadra, ¿cómo enfocarse en esta discusión y hasta dónde llegar entonces con este tema? Si que esto signifique, digamos, un tema de perdón y olvido. Mira, el proyecto de ley que se ha presentado es producto de una orden emanada de la Sala de lo Constitucional, quien expulsa del ordenamiento jurídico la anterior ley de amnistía, deja vigente algunos de los artículos y obviamente exhorta a la Asamblea a que se haga una nueva ley, no de amnistía, sino de reconciliación nacional. Ese es un punto importante, es decir, la Asamblea tiene que entrarle al estudio de esta ley. El otro punto importante es que esta ley debe de tener como orientación el derecho a la verdad, el derecho a conocer la verdad. Pero más importante es el derecho a la reparación de las víctimas, a la indemnización de las víctimas y a una justicia restaurativa que trate de compensar por parte del Estado a las víctimas el resarcimiento del daño que les fue ocasionado en la época de la guerra. Debo decirte una cosa, este tema no es fácil abordarlo, este tema hay que analizarlo con mucha prudencia, debe manejarse con mucha prudencia, debe de ser un acuerdo político que permita satisfacer a la sociedad en su conjunto, y ese es un punto importante. Y el otro punto que me preocupa es que siempre estamos hablando de la reparación de las víctimas de la guerra y nos olvidamos de momento de la reparación de las víctimas de esta guerra, donde también hay desaparecidos, donde también hay cementerios clandestinos, donde también hay desaparecimientos y secuestros, donde también hay desaparición forzada, donde también hay tortura, y de esas víctimas no nos estamos acordando. ¿Y no sería en extremo extrapolar justamente el tema del pasado conflicto armado con la situación actual? No, al contrario, no se trata de extrapolar, se trata de decirte que se trata de personas de los mismos bienes jurídicos, y lo que cambia es que no estamos en una guerra civil, pero las consecuencias son exactamente las mismas. Tanto es así que si tú sumas la cantidad de víctimas que hay productos de la violencia social después de la firma de los acuerdos de paz, equivale a las 3/4 partes de los muertos que ocurrieron durante la guerra. Entonces, me preocupa un poco el tema de que solo centremos, no digo que no lo hagamos, que solo centremos la atención en este tema y no en el tema también de las víctimas de la guerra social que vivimos ahora. Ya, Nidia, Naciones Unidas insiste mucho en la definición de justicia transicional, y esto ellos lo ven en el término de aplicar para el tema de la justicia y también la reconciliación. Sí, o sea, una transición post-conflicto. Yo quiero hacer ver de que la comisión ad hoc que se instaló en junio del 2018 en la Asamblea, producto de la necesidad de trabajar una propuesta en materia de una nueva ley de reconciliación que tenga su base la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los hechos. Producto, lógicamente, de la sentencia del 13 de julio del 2016 de la Sala de lo Constitucional, cuando declaró inconstitucional la ley de amnistía y para la consolidación de la paz, emitida en el año 93. Esta composición de la sala, ¿verdad?, que nosotros decíamos, bueno, ¿por qué hasta ahora? Y esa decisión que tuvo, pues tenemos que tomarla en cuenta, y la Asamblea tuvo que hacerlo, la comisión, ¿verdad?, que creó. Ahora bien, ha habido todo un proceso en esa comisión. Se han llamado constitucionalistas, se han llamado a los firmantes de la paz, se han llamado a las organizaciones de derechos humanos que presentaron una iniciativa por el canal correspondiente, la oficialía, ¿verdad?, sobre una ley integral para la reparación de las víctimas.
esa la tenemos ahí en la comisión, ¿verdad? Hemos escuchado a expertos que han venido internacionales. Es decir, hemos hecho un foro, tenemos ya suficientes elementos para comenzar a construir. Nosotros que le dimos iniciativa a la pieza de proyecto de ley que entró en el 2017 sobre esta reparación integral para las víctimas, presentada por las víctimas mismas y organizaciones de derechos humanos, de memoria, la tomamos, ¿verdad? Hemos hablado ahí en la comisión que por qué no comenzamos con el estudio. Ahora lo que pasó es que el diputado Parker llevó un insumo, una propuesta de él, que no directo, ¿verdad? No la presentó por oficialía, ni siquiera la presentó en el pleno y pidió modificación de agenda, sencillamente insumo, y nos la dio a cada uno. Claro, como hemos venido discutiendo y discutiendo, ¿verdad? Él tiene sus elementos de juicio y lo presenta. Nosotros sostenemos que no vamos a apoyar ninguna ley que a su base tenga la impunidad, ninguna propuesta. Tenemos que construir, y es el mandato que tenemos, y tomar como base, en nuestro juicio, y lo hemos dicho esta mañana, tomemos como base de discusión ya la que tiene un proceso legal dentro de la Asamblea, común, pues, el proceso que dice el reglamento, y empecemos a estudiar. Perfecto. Mira, esa propuesta de ley, para terminar, decirte que tiene lo que decía el diputado Portillo, tiene los elementos de verdad, de reparación, de no repetición y de justicia. Es muy integral, ¿verdad? Ahí debemos de centrarnos. Perfecto. Pero, diputado Soto, entonces, ¿cómo darle vuelta a la página del tema del pasado conflicto armado, pero sin que esto lleve entonces a un tema de perdón y olvido, entonces, y una especie de hagamos cuenta nueva y hasta ahí, pues? O sea, mira, porque aquí ese es un gran debate, ¿no? Para poder superar la herencia del pasado. Es un tema muy, muy complejo y es un tema muy difícil, pero la verdad es que vivimos un conflicto que no queremos que se repita, pero también los mecanismos que se dieron para poder firmar la paz en este proceso de paz que se dio en El Salvador ha sido un ejemplo para el mundo. Cómo después los salvadoreños, después de haber derramado tanta sangre en el conflicto, llegábamos a un acuerdo que le ha permitido a El Salvador consolidar la democracia con el pasar de los años. Y fíjate lo difícil de este tema, porque va a ser discutido y tiene que ser por resolución de la Sala de lo Constitucional en la Asamblea Legislativa. Tenemos que legislar los diputados. Claro. Y imagínate que en esa discusión, en esa legislación que se va a tener, están dos partidos políticos, uno que tuvo un presidente que firmó la paz y otro, un partido político que fue parte de la misma guerra. Entonces cualquiera pudiera decir, van a ser juez y parte, pero no, nosotros confiamos en la madurez de ambos partidos y en la madurez de los 84 diputados que vamos a trabajar ante la resolución que ha dado la Sala de lo Constitucional. Y tenemos nosotros, como bien lo dijo el doctor Portillo Cuadra, y también lo ha dicho Nidia, que responder ante esas personas que claman, que quieren saber a dónde están enterrados sus familiares, que de una u otra manera, en algunos casos dicen, yo ya perdoné de un lado o del otro, pero quiero saber a dónde está, quiero saber quién fue, para mirarlo a los ojos y decirle, yo te perdoné. O sea, aquí hay tantos sentimientos encontrados que vale la pena llegar con un dictamen después de que la comisión, después de tanta deliberación que se tiene que hacer para poder darle salida pues a una resolución de la Sala de lo Constitucional. Excelente, nos vamos a la última pausa comercial, volvemos. Bien, 2 semanas atrás se armó toda una controversia, sobre todo ahí en el primer órgano del Estado, ahí donde ustedes están como representantes de la población, y tenía que ver con la propuesta de modificación que hizo el presidente electo Nayib Bukele a este tema de construcción del edificio legislativo, 32 millones de dólares, entonces decía él 16 millones de dólares que sean para el tema de las escuelas. Se armó toda esa discusión y esto me llega a preguntarles a ustedes entonces, ¿hasta qué punto la agenda legislativa, René, la agenda legislativa está siendo de alguna forma marcada entonces por el presidente electo, sí o no? Te puedo hacer una
un comentario sobre la pregunta, no sobre la respuesta, sobre la pregunta. Yo siempre he creído que este tipo de programas también deben de tener un contenido educativo. La Asamblea Legislativa no es el primer órgano del Estado. No hay una numeración o subordinación entre los órganos de Estado. ¿Usted cree que cuando se ha acostumbrado a decir primero totalmente un error? No, es totalmente un error. Bastaría con que tú pongas en el Google primer órgano del Estado, Asamblea Legislativa, y solo te va a salir de todo el mundo comentarios del Salvador, porque solamente aquí creemos que la Asamblea es el primer órgano. De esa forma. Solamente hay una frase, fíjate, una los frase, sistemas parlamentarios una frase en la exposición de motivos de la Constitución cuando aborde el sistema financiero de la Asamblea. Y ahí dice, en este caso, el primer órgano del Estado es lo único que como antecedente podemos tener. Pero bueno, pasemos del tema, digamos, del comentario. No, al contrario. Lo que sí te puedo decir es que es un error pensar que la Asamblea es el primer órgano del Estado. Regresemos al punto. Un sistema parlamentario, sí, ellos no hay. También. Se estaría, digamos, retorciendo en su tumba Montesquieu, ¿verdad? Que fue el que creó la teoría de la división de poderes y lo aceptamos. Pero bueno, vayamos al punto. De la agenda. Vayamos al punto. Mira, yo creo que el señor presidente electo tiene toda la facultad, no solo como ciudadano, sino como presidente electo, de hacer una moción a través de sus diputados de pedir una reorientación. Tal vez jurídicamente no fue la vía adecuada, pero como derecho de petición, por supuesto que lo tiene. Es decir, y no se trata, digamos, de marcar la agenda. Creo que él va a tener la oportunidad en los próximos 3 meses que sea juramentado e investido como presidente de la República. Él va a tener toda la potestad, incluso como presidente, de poder solicitar la reorientación por la vía que el reglamento y la Constitución dice. Ahora, yo creo que cuando él en una semana plantea lo de las ICIES, el siguiente viernes plantea lo de la reorientación de fondos de la Asamblea, y todo mundo agarre el guante replicando lo que él dice, también pienso que cometemos un error, y ahí nos incluimos todos los políticos, porque este tipo de temas debe verse con la frialdad y la realidad que merece. Debe pasar a estudio de la comisión debe dictaminar y debe resolverse. Pero agarrar el guante por todo lo que él mande, creo que también es un error nuestro. Entonces, creo que como derecho de petición tiene el presidente electo, tiene toda la facultad de hacerlo a través de sus diputados. Que esto sea racional, real y financieramente correcto, esa es otra discusión en la que yo disiento un poco. Ahora, está clara la separación de poderes, pero ¿hasta dónde entonces? ¿Qué tipo de relación hay que definir entre Asamblea Legislativa y el Ejecutivo en este caso? Bueno, buen punto. Yo creo que ese es el corazón de la discusión. Mira, yo creo que debe de existir efectivamente, como lo dice la Constitución, un sentido de colaboración entre órganos de Estado. Y el señor presidente electo va a tener la oportunidad en 3 meses, ya con su firma, mandar a la Comisión de Hacienda de la Asamblea la reorientación, si él considera que es prudente, que es necesaria, y si 32 millones es mucho. Pero volvemos otra vez al punto. Siento que este tipo de agendas son importantes, pero no estamos tocando los verdaderos problemas del país, que es la seguridad, la salud, la educación, el agua potable, etcétera. Entonces, como que nos enfrascamos en una discusión bastante estéril a los fines y a los propósitos de lo que la gente espera de nosotros. Perfecto. Diputado Soto, su opinión. Bueno, la opinión mía es que obviamente el presidente de la República está dando respuesta a más de 1.400.000 personas que votaron por él, pidiendo un verdadero cambio para este país. Y si nosotros podemos decir, bueno, y con 32 millones que se ha dicho que puede costar el edificio, pero el préstamo es hasta 32 millones, podría costar menos. Pero cualquiera diría, bueno, pero solo son la mitad, solo son 16 millones, ¿qué vamos a hacer con 16 millones? No va a alcanzar para reconstruir todas las escuelas o para llevar medicina a los hospitales, sí, pero es un inicio, porque todo tiene que tener un inicio, y para mí el presidente electo Nayib Bukele ha iniciado con buen pie, porque le está dando respuesta a lo que la gente le está solicitando y a lo que él se comprometió en su campaña, una mejor educación y llevar un gobierno con austeridad, pero que al mismo tiempo le dé respuesta a lo que la ciudadanía ha venido pidiendo por muchos años.
De acuerdo. Nidia, para concluir con usted entonces siempre sobre este tema de hasta dónde entonces los papeles, los roles que debe jugar. Mira, entonces. en este país se luchó tanto para un proceso democrático, un Estado de Derecho, y hay independencia de los poderes, pero también hay colaboración entre los poderes. Y el artículo 85 es claro quiénes somos los poderes en el gobierno, ¿verdad? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces cada ente presenta su presupuesto. El judicial tiene su presupuesto, la asamblea tiene su presupuesto y el ejecutivo tiene su presupuesto. La reorientación de un presupuesto o de préstamos tiene que ser atinente al órgano que se está. Entonces nosotros decimos, bueno, cuando el presidente electo tome posesión, puede hacer propuestas de reorientación del presupuesto. O inclusive puede hasta pedir reorientar un préstamo que fue ratificado, su negociación, el 3 de diciembre del año 2015, y que ha estado guardado en el Banco Centroamericano para que los diputados digan, ahora ya podemos disponer, pero no lo hemos hecho. Entonces, ahora que tomamos la decisión, porque fuimos estremecidos por un temblor grado 6.4, y estos días que se han dado otros, viene el Ministerio de Trabajo y te dice, mire, tiene 60 días para evacuar este edificio que fue hecho en 1971 para capacidad de 170 personas y ha pasado 3 terremotos, el 86 y 2 del 2001. Entonces, y hay más de 2.000 personas ahí. Sí, ahora se mueve cerca de 1.800, casi 2.000. Ya no son 170. Ahí funcionan todos los grupos parlamentarios. La responsabilidad, ¿quién la tiene? La Asamblea en su conjunto, la Junta Directiva, los grupos parlamentarios. Yo coordino un grupo. Tengo alrededor de 120 gentes en todo ese edificio, en 2 pisos. ¿Me entiendes? Y somos 23 diputados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Quedarme ahí o tengo que empezar a buscar una salida? Porque ya llegó otra vez el comunicado que tenemos que evacuar. Entonces yo me quedo, bueno, y si ya tenemos un préstamo ahí que para ser aprobado en la negociación que se tuvo entre el banco y las autoridades que lo negociaron, hubo un estudio de ingenieros, arquitectos. Un prestamista no da un préstamo así, mucho menos un banco. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer en la Asamblea es tomar todas las medidas ya para evacuar y para buscar un edificio adecuado donde funcionemos temporalmente y que se empiece la construcción de ese edificio. Se nos fue el tiempo, Nidia, se nos ha agotado. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muy gentil, muy amable. Gracias, diputado Portillo Cuadra. William, muchas gracias por la invitación. Diputado Soto, muy amable. Muchas gracias, William, y fue un gusto estar en tu programa esta noche. Excelente, terminamos así, 8 en punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana, jueves, es noche de análisis con nuestros panelistas de 8 en punto. Buenas noches.